bien, en esta ocasión vamos a hacer el ejemplo para un diseño factorial de 2 a la 2. En este caso el ejemplo es el efecto del diámetro de un cilindro neumático, que sería el factor A, y la presión, que sería el factor B, sobre la fuerza de carga del cilindro, o sea la respuesta. El factor de respuesta sería la fuerza. La prueba será con 3 réplicas y se utilizará para la prueba cilindros de 20 milímetros y 25, que serían los dos niveles para el factor de diámetro, y para el factor de presión sería 400 y 600 kilopascales, que serían los dos niveles para el factor B. Vamos a aquí tenemos la tabla con los niveles para estos dos factores, y vamos a capturar esta información de la siguiente tabla en Minitab. El primer factor sería diámetro, el segundo presión, y la variable resultado sería fuerza. Ahora sí tenemos todos los registros, y el siguiente paso, una vez armada esta tabla con 12 registros que albergan los dos niveles para las 3 réplicas de fuerza. Entonces nos vamos a estadísticas, diseño experimento. Recuerden que este es un diseño de 2 a la 2, son dos factores con dos niveles. Después de seleccionar estadísticas, se selecciona DOE seguido de factorial. Dentro de factorial está analizar diseño factorial. En la ventana de advertencia de Minitab seleccionamos que sí para poder indicar cuáles son los factores de entrada y cuál es el factor de salida. En este caso, diámetro y presión son los factores de entrada. Nos aseguramos de marcar diámetro y presión para después darle clic al botón seleccionar. Dejamos factorial de dos niveles seleccionado. Además, en el botón bajo o alto indicamos los niveles de cada factor. En este caso corresponde solo a confirmar que diámetro su nivel bajo es en 20, su nivel alto es en 25, y para presión tenemos el nivel bajo en 400 y alto en 600. Dejamos de manera predeterminada las opciones dentro de diseños. Una vez presionado el botón de aceptar, en automático se abre la ventana Analizar diseño factorial, en la cual se tiene que indicar el factor de la variable respuesta. Al presionar el botón de gráficas se despliegan varias opciones para las gráficas a mostrar en el resultado. En la parte de gráficas de efecto se deja solamente Pareto. En la parte de residuos para las gráficas se deja regular, y en la parte de gráficas de residuos se selecciona 4 en 1. Al presionar aceptar se generan los resultados de este análisis factorial. En el recuadro de análisis de varianza encontramos que diámetro y presión tienen un valor P menor que la significancia, al igual que la interacción entre estos dos factores, dando un valor también inferior a la significancia del 5%. En la parte inferior de los resultados se encuentra el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, en donde de manera gráfica se puede ilustrar qué factores tienen efecto sobre el factor resultante, que en este caso es la fuerza. En el siguiente bloque de gráficas se tienen las gráficas de residuos para la fuerza. Esto es para evaluar los supuestos del ANOVA, para constatar si el resultado que ya vimos que era que tanto el factor A como el factor B, el diámetro y la presión, así como la interacción de ambos factores, tienen influencia sobre la variable resultado, que en este caso es la fuerza.
En las gráficas de la parte izquierda, que corresponden a la gráfica de probabilidad normal y el histograma, se puede observar gráficamente el supuesto de normalidad. En la primera gráfica, en la de probabilidad normal, mientras más ajustados estén los puntos hacia la recta, más cercano está el comportamiento de los residuos a una distribución normal. Y en la parte inferior el histograma, conforme más se parezca a una campana de Gauss, más se acercará a una distribución normal. Para el supuesto de homogeneidad entre las varianzas, se tiene la gráfica de residuo contra ajustes. Ahí se puede comparar la variación que existe en cada uno de los valores ajustados, y para este caso vemos que no tenemos la misma varianza, dado que el primer valor ajustado tiene un rango desde menos 7 a 5 aproximadamente, cuando el último valor ajustado está en aproximadamente más 30 y menos 20. Por lo tanto, no se cumple para este ejemplo el supuesto de homocedasticidad o de homogeneidad de las varianzas. En el caso del último supuesto de independencia, se tiene que analizar la gráfica restante, que es residuos contra orden, donde se debe de ubicar si existe algún patrón que pueda estar interfiriendo en el resultado del experimento, que pudiera ser al inicio, al final o en la parte intermedia de los experimentos, con una tendencia positiva, negativa o con unos valores atípicos muy notables. Como conclusión, podemos decir que tanto la tabla de ANOVA como el diagrama de Pareto nos indican que el factor A y el factor B, que son diámetro y presión, así como la interacción de estos dos factores, tienen efecto suficiente para impactar a la variable de resultado, que en este caso sería la fuerza. Sin embargo, en el cumplimiento de los supuestos de la ANOVA, podemos observar que la distribución normal se cumple debido a que los puntos se ajustan notablemente a la recta y el histograma tiene aparentemente una forma de campana de Gauss. En el supuesto de independencia vemos que no existe algún comportamiento atípico que sea notable, ya sea al inicio o al final o en el intermedio del experimento. El supuesto de homocedasticidad no se cumple y se recomendaría generar un diseño nuevo para poder tener un resultado que cumpla con los supuestos de la tabla de ANOVA.